La lluvia caía con una persistencia áspera sobre Buenos Aires, como si el invierno hubiera decidido quedarse un poco más de la cuenta. El asfalto brillaba bajo las luces rojas de los frenos, y cada calle se volvía una trampa resbaladiza donde el tiempo parecía estancarse. En medio de ese tráfico detenido, un taxi avanzaba apenas unos metros a la vez. Al volante iba Valeria Fuentes, la espalda recta, las manos firmes, los ojos atentos a una ciudad que no ofrecía tregua. Dentro del auto, el mundo era distinto. El murmullo lejano de la radio, el suave zumbido del motor, el golpeteo constante de la lluvia contra el parabrisas. Nada más. Valeria había aprendido a mantener su universo reducido a ese espacio: el asiento, el volante, la respiración medida. Afuera, los bocinazos y las quejas. Adentro, el control. No había prisa ni expectativa. Solo avanzar cuando se podía, detenerse cuando tocaba. El tráfico de la tarde se extendía como una fila interminable de paciencia gastada. Valeria miró el reloj sin apuro. Las esperas formaban parte del trabajo, igual que el frío que se colaba por las rendijas y la humedad que calaba los huesos. Contaba horas, no ganancias. Kilómetros, no promesas. Esa disciplina silenciosa la sostenía. Le permitía seguir adelante sin hacerse preguntas innecesarias. Observó a los conductores a su alrededor, gestos tensos, miradas impacientes, manos golpeando el volante. Ella no participaba de esa urgencia. Había dejado de hacerlo hacía tiempo. Ahora, su rostro permanecía sereno, casi inexpresivo, como si nada pudiera alterarla. No era indiferencia. Era práctica. Una forma de no esperar nada para no perder nada. Cuando el taxi avanzó un poco más, Valeria ajustó el espejo retrovisor y volvió a fijar la vista al frente. El invierno había borrado los contornos de la ciudad, transformándola en una sucesión de luces difusas y sombras largas. En ese paisaje apagado, ella se sentía extrañamente cómoda. El frío ordenaba. La lluvia limpiaba. El silencio protegía. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que su vida estaba llena de ruido, de planes superpuestos, de conversaciones que no terminaban nunca. Un tiempo en que el movimiento no se medía en metros sino en metas, y el futuro parecía una línea clara, trazada con firmeza. Valeria no pensó en los detalles. Solo en la sensación lejana de otra versión de sí misma, alguien que creía entender cómo funcionaban las cosas. Un auto frenó de golpe delante de ella. Valeria reaccionó con suavidad, sin sobresaltos, deteniendo el taxi con precisión. Su reflejo fue automático, casi mecánico. Respiró hondo y apoyó la frente un segundo contra el respaldo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, indiferente. Mientras el tráfico volvía a inmovilizarse, una imagen cruzó su mente. Tenue pero insistente, como una puerta entreabierta. No era un recuerdo completo, apenas un indicio de lo que había quedado atrás. Valeria levantó la mirada y retomó la marcha cuando el espacio se abrió frente a ella, dejando que el presente la guiara, incluso cuando el pasado comenzaba, sin aviso, a reclamar su lugar. Antes de que el invierno redujera su mundo al interior de un taxi, Valeria Fuentes había vivido rodeada de movimiento y certezas aparentes. Era conocida en Buenos Aires como una empresaria en ascenso, dueña de una cadena de salones de belleza que había crecido con constancia y buen criterio. Cada local llevaba su sello: espacios luminosos, equipos bien formados, una estética cuidada que atraía a clientas fieles. Valeria tenía buen ojo para el talento y una disciplina que no dependía del entusiasmo del momento. Trabajaba con método, con números claros, con planes que miraban siempre un paso más adelante. Su agenda estaba llena. Reuniones temprano, visitas a los locales, decisiones rápidas tomadas sin dramatismo. El éxito no había llegado de golpe, sino como resultado de años de constancia. A Valeria le gustaba esa sensación, la de construir algo propio con esfuerzo y coherencia. Le daba una seguridad tranquila, la idea de que el terreno bajo sus pies era firme. En ese mismo tiempo, su vida personal parecía acompañar ese equilibrio. Estaba casada con Rodrigo Ledesma, un hombre bien posicionado en el mundo de los negocios inmobiliarios, seguro de sí mismo, elocuente cuando convenía. Juntos proyectaban una imagen impecable. Asistían a eventos, cenas formales,
inauguraciones donde los saludos eran cálidos y las sonrisas parecían naturales. Muchos los veían como una pareja sólida, casi ejemplar. Valeria también lo creyó durante un tiempo. Las noches se llenaban de compromisos sociales, mesas largas, conversaciones que giraban en torno a proyectos, inversiones y futuros compartidos. En público, Rodrigo era atento, incluso encantador. Sabía cuándo tomar la palabra y cuándo retirarse con elegancia. Valeria observaba cómo los demás los miraban con cierta admiración. Y esa mirada ajena reforzaba la idea de que todo estaba en su lugar. El ritmo era rápido, exigente, pero estimulante. Valeria se movía entre planes, fechas y decisiones con una energía que parecía inagotable. Creía que esa intensidad era parte natural de una vida exitosa. Dormir menos, pensar más, avanzar siempre. No había espacio para detenerse demasiado a analizar sensaciones incómodas. Eso, se decía, era propio de personas que no tenían objetivos claros. Sin embargo, entre ese movimiento constante comenzaron a aparecer pequeñas grietas, casi imperceptibles al principio. Rodrigo empezó a llegar más tarde a casa. Al comienzo. Lo explicó con reuniones extendidas, cierres de último momento, llamadas que no podían esperar. Valeria entendía ese lenguaje. Ella también vivía bajo presión. Aceptó esas explicaciones sin cuestionarlas. Luego vinieron los silencios. Conversaciones que antes fluían se volvieron breves, funcionales. Rodrigo pasaba más tiempo con una copa en la mano, encerrado en su oficina, respondiendo mensajes que nunca comentaba. Valeria lo notaba, pero no lo enfrentaba. Prefería interpretar esos cambios como etapas, como el desgaste normal de dos personas ocupadas. Cada señal encontraba una justificación lógica. El cansancio, el estrés, las responsabilidades. Valeria era hábil racionalizando. Se decía que las relaciones adultas requerían paciencia, que no todo debía analizarse en profundidad. Mientras los proyectos avanzaran y la imagen se mantuviera intacta, no había motivo para alarmarse. Aún así, una sensación incómoda comenzó a instalarse lentamente. Como una humedad que no se ve pero se siente. No era un miedo concreto ni una sospecha definida. Era algo más sutil, la impresión de que ciertas piezas ya no encajaban del todo. Valeria la percibía en los silencios prolongados, en las miradas esquivas, en la distancia que no se explicaba con agendas llenas. No le puso nombre. Siguió adelante, convencida de que lo sólido no se desmorona por detalles menores. Pero esa inquietud persistente, lejos de disiparse, se quedó allí, esperando. Como si supiera que, tarde o temprano, reclamaría ser escuchada. La noche en que todo se quebró no tuvo música dramática ni discusiones a gritos. Fue una noche común, casi silenciosa, como tantas otras. Valeria volvió a casa más tarde de lo habitual, cansada pero serena, con la cabeza todavía ocupada por cifras y pendientes. Rodrigo estaba en la ducha. El vapor escapaba por el pasillo y dejaba el aire denso, tibio. Valeria entró al dormitorio solo para buscar el cargador del teléfono. La laptop de Rodrigo estaba abierta sobre la cama, la pantalla encendida iluminando tenuemente la habitación. Al principio no le prestó atención. No era raro que él dejara sus cosas así. Dio un par de pasos más y entonces apareció una notificación. Un nombre que no reconocía. Una frase corta que no encajaba en ningún contexto laboral. Valeria se detuvo. No hubo impulso ni curiosidad exagerada. Fue una incomodidad seca en el pecho lo que la hizo acercarse. La computadora no estaba bloqueada. La conversación se abrió con un simple movimiento del dedo, casi automático. Como si el cuerpo hubiera decidido antes que la mente. Las palabras aparecieron una tras otra, claras, inconfundibles. Mensajes íntimos. Bromas privadas. Promesas que no le pertenecían. El nombre se repetía con una familiaridad inquietante. Martina Quiroga. Luego vinieron las fotos. No había duda posible. No eran ambiguas ni malinterpretables. Eran deliberadas. Cuidadas. Pensadas para ser vistas. Valeria sostuvo la laptop con ambas manos, de pie.
sintiendo cómo el silencio se volvía pesado. No había enojo todavía. Solo una quietud extraña, como si el mundo hubiera decidido detenerse un instante. Escuchó el agua apagarse. Rodrigo salió del baño, una toalla alrededor de la cintura, el cabello húmedo. La vio allí, inmóvil, con la computadora abierta. Por un segundo, su expresión se tensó. No fue sorpresa total, tampoco culpa. Fue algo más cercano a la molestia. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria con voz baja, firme. «No intentes decirme que es trabajo». Rodrigo suspiró, como si ella lo hubiera interrumpido en algo trivial. «¿Desde cuándo revisas mis cosas?», respondió, seco. «¿Quién te dio permiso?». Valeria lo miró sin moverse, esperando una negación, una explicación torpe, cualquier intento de arrepentimiento. No llegó nada de eso. «No estaba buscando», dijo. «Pero tampoco te molestaste en ocultarlo». «¿Quién es?». Rodrigo soltó una risa breve, sin humor. «Martina Quiroga». «Y no hagamos esto más grande de lo que es». La palabra grande le resultó ajena, casi absurda. «Estás engañándome», dijo Valeria. Rodrigo se encogió de hombros mientras se vestía, de espaldas a ella. «Si querés llamarlo así, hacelo. Las cosas pasan. Las relaciones funcionan mientras conviene que funcionen». Valeria sintió el golpe con claridad, no por el volumen de las palabras, sino por su frialdad. «¿Y yo?», preguntó. «¿Me volví inconveniente?». Rodrigo giró y la miró de frente. No había ternura en sus ojos. Tampoco vergüenza. «Estuviste ocupada construyendo tu mundo», dijo. «Yo necesitaba algo más simple. Martina entiende eso. No pide explicaciones. No habló de amor. No intentó justificarlo con sentimientos profundos. Habló de utilidad. De conveniencia. Como si describiera un acuerdo comercial». Valeria cerró la laptop con cuidado y la dejó sobre la cama. Tomó su abrigo del respaldo de la silla. Rodrigo la observó en silencio. «¿A dónde vas?», preguntó. «A un lugar donde pueda respirar», respondió ella. Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido suave. Definitivo. Afuera, la noche estaba fría. Valeria caminó unos pasos, sintiendo como el aire le cortaba la piel. La traición no había gritado. No lo necesitó. Había hecho su trabajo en silencio, rompiendo algo adentro que ya no volvería a encajar. Valeria no le contó a nadie sobre el embarazo. Al principio. Lo guardó como se guarda algo frágil, con la superstición silenciosa de quien teme que nombrarlo sea una forma de perderlo. Los síntomas habían llegado de manera sutil. Náuseas leves al amanecer, un cansancio distinto, mareos que atribuyó al estrés acumulado. Aún así, algo no encajaba del todo. Y por precaución pidió un turno médico sin decirle nada a Rodrigo. La confirmación fue rápida. Estaba de 3 meses. El médico habló con un tono sereno, casi optimista, explicando fechas, controles, próximos pasos. Valeria escuchó en silencio, asintiendo, mientras una esperanza discreta se abría paso en su pecho. No fue una euforia desbordada, sino una certeza íntima, una posibilidad. Salió del consultorio con un papel doblado en la cartera y una idea insistente en la cabeza. Se lo contaría esa noche. Pensó que tal vez aquello obligaría a detenerse, a mirarse de nuevo, a recomponer lo que se había roto. Pero esa misma noche, todo volvió a desmoronarse. Después de salir de la casa en estado de shock, Valeria se alojó en un hotel pequeño, no muy lejos del centro. Se sentó en la cama sin encender las luces, repasando una y otra vez las palabras de Rodrigo hasta que perdieron sentido. En algún momento, el dolor emocional cedió lugar a otro más agudo, profundo, en el bajo vientre. Al principio lo ignoró. Luego las contracciones se hicieron más intensas, insistentes. Cuando se levantó para buscar agua, el mareo la obligó a apoyarse en la pared. Miró hacia abajo y vio la sangre. El pánico fue inmediato. Llamó a emergencias con manos temblorosas. La voz del operador la sostuvo hasta que llegó la ambulancia.
El traslado fue una sucesión de luces blancas. Preguntas que no lograba responder y un frío que no provenía del invierno. En la guardia, el equipo médico actuó con rapidez. Monitores, órdenes breves, movimientos precisos. Valeria entró y salió de la conciencia mientras el sangrado empeoraba. Despertó horas después en la unidad de cuidados intensivos. El sonido constante de las máquinas llenaba el espacio. Un médico se acercó con cautela y habló con claridad profesional. Habían logrado estabilizarla. Pero el embarazo no había podido salvarse. Su vida había estado en riesgo. No había alternativa. Valeria miró el techo sin reaccionar. Las explicaciones siguieron, técnicas, necesarias. Ella apenas las registró. Solo pensaba en aquello que había perdido sin haber tenido siquiera la oportunidad de compartirlo. El hospital notificó a Rodrigo por protocolo. Valeria no lo pidió, tampoco se opuso. Él llegó al día siguiente con un ramo grande de flores y una bolsa de frutas. Se mostró incómodo en la habitación, como si el ambiente le resultara ajeno. Intercambiaron frases breves. Rodrigo evitó mencionar el embarazo, evitó mencionar la noche anterior. Finalmente, dijo lo que había venido a decir. «Mi abogado va a enviarte los papeles del divorcio», anunció, mirando el teléfono. «Podemos cerrar todo cuando te den el alta». Valeria no respondió. Mantuvo la vista fija en un punto indefinido, más allá de la ventana. Rodrigo dudó un instante, apoyó la mano sobre la de ella. Valeria la retiró de inmediato. El gesto fue pequeño, pero definitivo. «Es lo mejor», agregó él, con una firmeza casi tranquilizadora. Todo apunta a eso. Se fue poco después. Las flores quedaron intactas. La recuperación fue lenta. Controles, terapias, advertencias médicas sobre el futuro. Palabras como incierto y posibles complicaciones se repitieron más de una vez. Cada frase cerraba otra puerta. Cuando Valeria fue dada de alta, el divorcio ya estaba en marcha. El vacío que la acompañó al salir del hospital no era solo físico. Era la ausencia de todo aquello que no llegó a ser. Y en ese silencio pesado, comenzó a entender que algunas pérdidas no hacen ruido, pero dejan una huella que lo cambia todo. El proceso legal avanzó con una velocidad que Valeria no tuvo fuerzas para cuestionar. Mientras su cuerpo aún se recuperaba, los documentos comenzaron a llegar uno tras otro. Fríos, precisos, redactados con un lenguaje que no admitía matices. Rodrigo había contratado un equipo jurídico agresivo. Contratos que Valeria había firmado años atrás. Confiando en una sociedad que creía sólida, ahora se volvían en su contra. Propiedades registradas a nombre de él. Activos empresariales transferidos, sin que ella hubiera reparado en los detalles. Decisiones tomadas en nombre de una pareja que ya no existía. En las audiencias no hubo discusiones prolongadas ni escenas dramáticas. Todo fue rápido, técnico. La ley no miraba trayectorias ni esfuerzos, solo papeles. Al final, Rodrigo conservó la mayor parte del patrimonio, las inversiones, los locales, los beneficios futuros. Valeria salió con lo mínimo. Una compensación modesta. Algunos objetos personales. Nada que reflejara los años de trabajo ni la vida que había construido. No protestó. No apeló. La energía para pelear se le había agotado en algún punto entre la terapia intensiva y los pasillos del juzgado. El duelo había llegado por capas, primero por el hijo que no fue, luego por el matrimonio que entendió que había terminado mucho antes de aquella noche. Y finalmente por ella misma, por la versión de su vida que ya no existía. Cuando el divorcio se cerró, Valeria sintió algo cercano a la anestesia. El dolor seguía allí, pero amortiguado, distante. Empacó lo poco que le quedaba sin ceremonia. Cerró la puerta del departamento que había compartido con Rodrigo y no volvió la vista atrás. Eligió un monoambiente en el borde de la ciudad, un edificio antiguo. Pasillos estrechos, ventanas que daban a una avenida siempre despierta. Era lo suficientemente lejos de su antigua vida como para evitar encuentros. Pero lo bastante cerca como para no sentirse borrada del mapa. El espacio estaba casi vacío. Una cama, una mesa, 2 sillas. Valeria desempacó despacio.
colocando cada cosa con una precisión casi ritual. No colgó fotos. No dejó objetos a la vista que la anclaran al pasado. Se dijo que era temporal, aunque no supiera exactamente qué esperaba. Pocos días después, entró en una peluquería de barrio. El lugar era sencillo, sin pretensiones. Se sentó frente al espejo y, cuando la estilista le preguntó qué quería, Valeria respondió sin dudar: corto. Cuando los primeros mechones cayeron al suelo, sintió una liberación inesperada. El cabello largo que había llevado durante años desapareció, reemplazado por un corte más severo. Eligió un tono oscuro, casi negro. Observó su reflejo transformarse hasta que la mujer del espejo dejó de parecerle familiar. «Parece otra persona», comentó la estilista, evaluando el resultado. «De eso se trata», respondió Valeria, con una leve ironía cansada. El cambio no fue solo físico. Guardó los trajes que ya no necesitaba, optó por ropa práctica, colores sobrios. Gafas grandes ocultaban su mirada cuando caminaba por la ciudad. Con cada ajuste, sentía que se desprendía de una identidad que se había vuelto demasiado pesada. No intentó reconstruir de inmediato. Tampoco buscó respuestas grandilocuentes. Entendió que, antes de avanzar, debía desaparecer como la mujer que había sido. No por derrota, sino por necesidad. A veces, desaparecer era la única forma de sobrevivir. El silencio se convirtió en rutina. Días ordenados, gestos simples, expectativas bajas. En ese vacío controlado, Valeria comenzó a moverse sin llamar la atención, aprendiendo a habitar una vida más pequeña. Una vida nueva, todavía sin nombre. Donde el pasado ya no gritaba, pero seguía allí, esperando el momento justo para volver a hacerse escuchar. La idea de manejar no apareció como un plan elaborado, sino como una certeza simple. Valeria siempre había sentido comodidad al volante. Conducir ordenaba sus pensamientos. Le devolvía una sensación de control que había perdido en casi todo lo demás. No necesitaba un trabajo que la definiera ni que la devolviera al centro de la escena. Necesitaba algo funcional, discreto, propio. Así fue como completó la solicitud para ingresar a una empresa de taxis del sur de la ciudad. El día de la entrevista. El garaje olía a combustible y humedad. Los autos entraban y salían sin pausa. Ricardo Ponce, el encargado, la recibió con una mirada cansada, evaluándola sin disimulo. Era un hombre práctico, acostumbrado a decir que no. Le habló de los turnos largos, del clima ingrato, de los riesgos. Valeria escuchó sin interrumpir. «Sé a lo que vengo», dijo cuando terminó. «Puedo hacerlo». Ricardo dudó un segundo y le indicó que tomara uno de los autos para una prueba breve. Valeria condujo con calma, respetando cada señal, anticipando movimientos. No buscó impresionar. Solo mostró lo que sabía hacer. Cuando regresaron, Ricardo asintió con desgano. «Nos falta gente», murmuró. «Empezás mañana». Los turnos fueron exigentes desde el primer día. Madrugadas frías, tardes interminables, noches que parecían no terminar nunca. Valeria agradeció el cansancio. La agotaba lo suficiente como para no pensar más de la cuenta. Aprendió la ciudad de otra manera, calles secundarias, atajos, horarios invisibles para quienes solo se movían entre puntos conocidos. El taxi se volvió su refugio móvil. Dentro del auto, Valeria estableció sus reglas. Hablaba lo justo. Respondía con cortesía, mantenía la distancia. Los pasajeros subían con sus historias y bajaban sin dejar rastro. Ella escuchaba sin involucrarse. Discusiones ajenas. Risas forzadas, silencios incómodos. Todo pasaba por su asiento delantero y se quedaba allí, sin exigirle nada. Con el tiempo, otros choferes notaron su eficacia y la dejaron en paz. Valeria no se quedaba a charlar después del turno ni compartía cafés innecesarios. Llegaba, trabajaba, se iba. Su presencia se volvió casi imperceptible. Exactamente como quería. Había aprendido que desaparecer a la vista de los demás era una forma de protección. En el volante encontró una rutina limpia.
Un inicio y un final claros para cada jornada. No había promesas ni decepciones. Solo recorridos. El colapso de su vida anterior la había reducido a lo esencial, y en esa reducción había una extraña tranquilidad. No estaba reconstruyendo nada todavía. Estaba sobreviviendo. Y, por el momento, eso bastaba. Una tarde, cuando el tráfico comenzaba a aflojar después de horas de congestión, el sistema marcó un nuevo servicio. Valeria miró la dirección en la pantalla y aceptó sin pensar. Era una zona de edificios modernos, cercana al río, lugares donde el frío parecía distinto, más pulido. Ajustó los espejos, siguió el GPS y estacionó bajo una marquesina iluminada. El edificio se elevaba gris y silencioso frente a ella. Valeria esperó con las manos apoyadas en el volante, el rostro sereno. La puerta trasera se abrió. En ese instante, sin saberlo, el equilibrio precario que había construido estaba a punto de quebrarse. El viaje que parecía uno más no lo era. Y Valeria, aún invisible, estaba a punto de escuchar algo que cambiaría el sentido de todo lo que había hecho hasta entonces. El servicio la llevó hasta Puerto Madero, donde los edificios de vidrio parecían mantenerse al margen del invierno. Las luces blancas, los accesos cubiertos. La seguridad discreta en las entradas daban la sensación de un mundo aparte, ordenado y pulido, incluso bajo la lluvia persistente. Valeria estacionó bajo una marquesina. Apagó el motor y esperó. Sus manos descansaban con naturalidad sobre el volante. Nada en su postura revelaba expectativa alguna. La puerta trasera se abrió primero del lado derecho. «Vamos, llegamos tarde», dijo una voz masculina, impaciente. Valeria reconoció el tono antes incluso de procesar las palabras. El aire pareció endurecerse dentro del auto. Rodrigo Ledesma subió sin mirarla, sacudiéndose el abrigo mojado. Detrás de él apareció Martina Quiroga, riendo mientras acomodaba su bolso y cerraba la puerta con descuido. Ninguno reparó en la conductora. El cabello oscuro, las gafas grandes, la gorra baja cumplían su función. Valeria mantuvo la vista al frente. «¿Podés bajar un poco la música?», pidió Rodrigo al instante. Valeria asintió y ajustó el volumen sin decir palabra. Su pulso se aceleró solo un segundo, lo suficiente para notarlo, no para delatarla. Sacó el auto con suavidad y se incorporó al tránsito. Desde el espejo retrovisor los vio acomodarse con la confianza de quienes creen estar solos. Martina se inclinó hacia Rodrigo, hablándole en voz baja, sin cuidar demasiado las palabras. «Si Calderón cumple con su parte, cerramos el 60% del negocio», dijo él. «El resto cae solo». «Más que suficiente», respondió Martina, satisfecha. «Sobre todo si los pagos ya están bien desviados». Valeria sintió como sus dedos se tensaban alrededor del volante. «Todo está limpio», continuó Rodrigo. «Nada lleva nuestro nombre. Raúl Calderón no se mete si no tiene garantías». El apellido resonó con un peso particular. Valeria lo había escuchado antes, en otro contexto, en conversaciones lejanas del mundo empresarial. No era un socio común. Era alguien acostumbrado a mover piezas sin dejar huellas. «¿Y los otros oferentes?», preguntó Martina. Rodrigo soltó una risa breve. «No van a llegar a la revisión final. Cuando aparezcan ciertos documentos, quedan fuera automáticamente». No hablaban de suposiciones. Hablaban de fraude, de sobornos, de corrupción dicha con la naturalidad de quien comenta el menú de una cena. Valeria respiró hondo, obligándose a mantener el ritmo del tráfico. Cada frase detrás de ella desarmaba un poco más la imagen que alguna vez había tenido de Rodrigo, aunque ya no quedara nada por salvar. Un frenazo inesperado adelante la tomó por sorpresa. El taxi derrapó apenas sobre el asfalto mojado. Martina se aferró al respaldo. «Mira por dónde vas», exclamó. Valeria corrigió de inmediato, recuperando el control con precisión. Un camión pasó cerca, demasiado cerca. El corazón le golpeó fuerte en el pecho. «¿Estás dormida?», espetó Rodrigo. «Esto es peligroso». «Lo siento», respondió Valeria con voz baja. El reflejo del agua.
Martina resopló, molesta. Cualquiera maneja hoy en día. Valeria no reaccionó. Aceptó el comentario como parte del disfraz. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso. Rodrigo revisaba su teléfono. Martina miraba por la ventana, distraída. Al moverse, algo pequeño cayó de su bolso y rodó por el piso del auto con un sonido metálico suave. Ninguno lo notó. Al llegar al destino, Rodrigo abrió la puerta sin despedirse. «No esperes propina», dijo antes de bajar. Martina lo siguió, ajustándose el abrigo, sin mirar atrás. La puerta se cerró. El taxi quedó en silencio. Valeria permaneció inmóvil unos segundos. Luego se inclinó y recogió el objeto del piso. Un pendrive. Lo sostuvo entre los dedos, observándolo bajo la luz tenue del tablero. Afuera, la lluvia seguía cayendo, indiferente. En ese instante, lo entendió con claridad absoluta. Lo que acababa de escuchar no era solo una traición personal ni un eco del pasado. Era algo peligroso. Algo que no podía ignorarse sin consecuencias. Valeria volvió a guardar el dispositivo con cuidado y arrancó el motor. El viaje había terminado. Pero el verdadero trayecto acababa de empezar. El USB no tenía marcas. Era pequeño, metálico, con un diseño discreto que pasaría inadvertido en cualquier bolsillo. Valeria lo sostuvo un instante más de lo necesario antes de guardarlo. No volvió a la base de taxis esa noche. Condujo sin rumbo durante algunos minutos, dejando que la ciudad se deslizara a los costados mientras el peso de lo escuchado se asentaba en su cuerpo. En su departamento. Encendió la notebook que había mantenido guardada desde el divorcio. Insertó el dispositivo y esperó. La pantalla respondió con un aviso inmediato. Archivo cifrado. Probó combinaciones simples y se detuvo. Aquello no estaba pensado para curiosos. Alguien había invertido tiempo y dinero en proteger su contenido. Valeria cerró la computadora y se quedó mirando la pared. Podía ignorarlo. Fingir que no lo había visto. El pensamiento duró apenas unos segundos. Al día siguiente buscó ayuda sin levantar sospechas. Un taller pequeño, cerca del puerto, recomendado por un contacto antiguo. Allí conoció a Tomás Moreira. No era lo que esperaba, joven, reservado, concentrado. Escuchó la explicación de Valeria sin interrumpir, sin hacer preguntas innecesarias. Tomó el USB. Lo observó con interés técnico y asintió con cautela. «Puedo intentar», dijo. «No prometo resultados rápidos». Pasaron 2 días. Cuando Tomás la llamó, su tono había cambiado. «Accedí a una parte», le dijo. «Tenés que venir». Se encontraron en un café discreto. Tomás abrió su computadora y le mostró carpetas con contratos, registros de pagos, fragmentos de vídeos grabados desde ángulos ocultos. Incluso incompletos, los archivos hablaban por sí solos. Fechas, montos, nombres codificados. Valeria reconoció patrones. El lenguaje de acuerdos que no podían existir a la luz del día. «Esto no es información personal», aclaró Tomás. «Es evidencia». Valeria sintió un frío seco recorrerle la espalda. Aquello confirmaba cada palabra escuchada en el taxi. «¿Hay más?», preguntó. «Sí», respondió él. «Pero está detrás de otra capa. Quien armó esto sabía lo que hacía». Tomás evitó mirarla durante unos segundos. Valeria notó el gesto, la pausa medida, como si calibrara cuánto decir. No lo presionó. Había aprendido que la prisa suele romper lo que el silencio protege. La verdad apareció por otro camino. Valeria revisó antiguos contactos, notas olvidadas, registros públicos. El nombre surgió con una claridad incómoda. Víctor Moreira. Empresario influyente. Presencia constante en proyectos urbanos. Y padre de Tomás. No lo enfrentó de inmediato. Esperó. Observó. Verificó. Cuando volvió a ver a Tomás, lo dijo sin rodeos. «Sé quién es tu padre». Tomás se tensó apenas. No negó nada. Exhaló lento. «Me preguntaba cuándo lo notarías.
admitió. Me fui hace un año. Cambié de entorno, de nombre profesional. No quise seguir siendo parte. Contó lo justo. Proyectos forzados. Decisiones tomadas por encima de la ley, un parque público destinado a desaparecer bajo cemento privado. Dijo que había intentado frenar aquello desde adentro. Que no lo logró. Que eligió irse. Esa noche, terminaron de descifrar el USB. Los archivos completos confirmaron lo que Valeria ya sabía: sobornos, garantías cruzadas. Favores intercambiados con naturalidad. No era un error. Era un sistema. Tomás cerró la computadora. Ahora tengo que elegir, dijo. Valeria sostuvo su mirada sin apurar la respuesta. Elegir rápido es un error, contestó. Ya aprendí eso. La fuerza de esto no está en mostrarlo, sino en cuándo hacerlo. No fue una alianza sellada con promesas. Fue un acuerdo silencioso. Cautela, verificación, protección. Ambos sabían que lo que tenían podía destruir carreras, familias, proyectos. Y que, si se movían mal, también podía destruirlos a ellos. Cuando Valeria salió del café, sintió por primera vez la amenaza con claridad. No como miedo, sino como certeza. El USB había abierto una puerta que no se cerraba sola. Y a partir de ese momento, el peligro ya no era abstracto. Estaba cerca. Demasiado cerca. El cambio se percibió antes de que alguien lo dijera en voz alta. En la base de taxis, las conversaciones se acortaron y las miradas se desviaron con mayor rapidez. Cuando Ricardo Ponce llamó a Valeria a su oficina, ella ya intuía que algo había salido mal. El hombre la observó con una atención nueva, incómoda. Y fue directo al punto. Le habló de cámaras instaladas en los vehículos, de audio y vídeo, de mejoras de seguridad que no figuraban en ningún papel. Luego le mostró un fragmento en su teléfono, el interior de su taxi, Rodrigo y Martina conversando. El ángulo era inconfundible. Sé que recogiste algo, dijo Ricardo con tono calmo. Y sé que no lo reportaste. Arreglémoslo fácil. Me das un mes de tus ingresos y yo no comparto este material. Valeria no discutió. Asintió con lentitud, aceptando una primera concesión que Ricardo interpretó como sumisión. Al salir, comprendió dos cosas. Ponce no dudaría en vender a cualquiera, y Rodrigo estaba más cerca de lo que parecía. La confirmación llegó 2 noches después. Los golpes en la puerta de su departamento sonaron secos, urgentes. Cuando abrió, Rodrigo entró sin esperar permiso. Su mirada era distinta, tensa, cargada de prisa. ¿Dónde está?, exigió. El USB. Valeria retrocedió un paso, midiendo el espacio. No tengo nada tuyo. Rodrigo rió sin humor. No mientas. Ponce ya habló. Se acercó demasiado. Por un instante. Valeria temió que la violencia cruzara la línea. En lugar de eso, respiró hondo, caminó hasta la mesa y sacó un pendrive. Lo sostuvo un segundo y lo dejó caer sobre el sillón. Tómalo, dijo. Ya está. Rodrigo lo recogió sin verificar nada. La satisfacción fue inmediata. No había sido nunca cuidadoso, confiaba en su propia necesidad de control. Se fue con una frase de triunfo y la puerta cerrándose con fuerza. Valeria esperó a que los pasos se perdieran. Recién entonces sacó de su abrigo el verdadero USB, caliente aún por el contacto con su cuerpo. El otro era una copia manipulada, desprovista de nombres y vínculos. Una ilusión. La calma duró poco. En los días siguientes, Valeria notó seguimientos. Autos que repetían trayectos, maniobras bruscas que la obligaban a frenar, miradas demasiado largas en los semáforos. Dejó de llevar pasajeros y se refugió con Tomás en un departamento alquilado en la periferia. Hablaron poco. Escucharon mucho. No van a parar, dijo Tomás. No mientras crean que sos un riesgo. La idea se formó con una claridad incómoda. Desaparecer no como huida, sino como estrategia. Eligieron un sedán antiguo, registrado. Fácil de rastrear. Esperaron una noche de tormenta. El plan fue preciso: cámaras, tiempos de respuesta,
un tramo de ruta secundaria. El choque fue controlado hasta dejar de serlo. El auto salió del camino, golpeó un terraplén y el combustible prendió rápido. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el vehículo era una carcasa ardiente. Al amanecer, los noticieros hablaron de un accidente fatal durante el temporal. Mostraron imágenes borrosas. Un nombre: Valeria Fuentes. Rodrigo vio la noticia en silencio. Exhaló con alivio. Martina también. Empacaron a toda prisa. Pasaportes, efectivo, salidas anticipadas. Creyeron que el riesgo había terminado. Semanas después, la ciudad despertó con una conferencia inesperada. Víctor Moreira asumió responsabilidades, confirmó la autenticidad de pruebas y anunció cooperación plena. El efecto fue inmediato. Proyectos detenidos. Renuncias. Investigaciones. En un aeropuerto, agentes se acercaron a Rodrigo y Martina. Las cámaras registraron el momento exacto en que el control cambiaba de manos. Valeria observó todo desde lejos. Oficialmente, estaba muerta. Sin registros nuevos, sin rastros. El miedo se retiró despacio, como baja una marea. No hubo celebración. Hubo silencio absoluto. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, Valeria entendió que desaparecer no había sido rendirse. Había sido la única forma de sobrevivir y permitir que la verdad avanzara sin que su nombre estorbara. La confesión de Víctor Moreira no fue grandilocuente. Ocurrió en una sala sobria, sin adornos, con micrófonos alineados y rostros serios. Reconoció sobornos. Maniobras para manipular licitaciones y favores cruzados que habían sostenido proyectos enteros al margen de la ley. Confirmó la autenticidad de las pruebas y anunció su cooperación plena. Las consecuencias se desplegaron con una precisión casi matemática: arrestos, procesos judiciales, suspensiones inmediatas. La ciudad asistió al derrumbe de una estructura que parecía intocable. Mientras los expedientes avanzaban, Valeria Fuentes seguía siendo, en los registros, una ausencia. Un nombre asociado a un accidente en una noche de lluvia. Oficialmente, estaba muerta. Y esa condición le dio algo que no había tenido en mucho tiempo: espacio. El peligro retrocedió. Las miradas dejaron de buscarla. El ruido se concentró en quienes habían creído controlar el tablero. Pasaron semanas. Luego meses. Valeria regresó con cuidado, sin anuncios ni explicaciones públicas. Retomó hábitos simples: caminar cerca del río, comprar temprano, observar sin prisa. Tomás Moreira permaneció a su lado, con la discreción de quien entiende que acompañar también es saber callar. El ajuste entre él y su padre no fue un perdón fácil ni un borrón. Fue un intercambio de verdades, tardío pero honesto, que permitió cerrar una herida sin negarla. La vida volvió a sorprenderlos de la manera más silenciosa. Valeria estaba embarazada. Esta vez no lo ocultó por miedo, sino por cuidado. Escuchó a los médicos, siguió los tiempos. Eligió la calma. La familia que comenzó a formar no se apoyó en promesas perfectas, sino en acuerdos claros y presencia real. El cierre llegó donde menos lo esperaba. Como gesto de responsabilidad, no de absolución, Víctor Moreira adquirió la empresa de taxis donde Valeria había trabajado y, tras la investigación que expuso prácticas ilegales, traspasó la titularidad a su nombre. El traspaso fue limpio, documentado, sin atajos. Valeria aceptó con una condición: transparencia. Cambió protocolos. Terminó con la vigilancia indebida, formalizó derechos, trató a los choferes como profesionales. No reconstruyó para borrar el pasado, sino para corregirlo. Nada ocurrió de un día para otro. Pero ocurrió. Y eso fue suficiente. Valeria entendió entonces que el silencio no siempre es ausencia, a veces es protección. Que la paciencia no equivale a pasividad, sino a fuerza administrada. Y que la justicia no necesita aplausos ni presencia constante para avanzar. Puede llegar sin ruido. Empujada por decisiones tomadas a tiempo, por la dignidad de no exponerse cuando hacerlo solo alimenta el daño. La ciudad siguió su curso. Valeria también. No volvió a ser quien fue, ni quiso serlo. Eligió,
Por fin, una vida donde el control no nacía del miedo, sino de la claridad. Y en esa claridad encontró algo más duradero que la venganza: paz con sentido.